Hola compañeros y compañeras de ficción, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré cómo mejorar la pasta de cría que utilizamos normalmente para nuestros canarios, jilgueros y exóticos. En primer lugar os mostraré cuáles son los ingredientes principales para la elaboración de esta pasta de cría, para posteriormente indicaros de manera breve las propiedades y beneficios que aporta cada uno de los ingredientes. Y por último enseñaros las diferentes formas de suministrar esta pasta de cría. ¡Empezamos! Los ingredientes que necesitaremos para elaborar esta pasta de cría son 50 gramos de coco rallado, 2 cucharadas soperas de levadura de cerveza, 150 gramos de 8 cereales con miel, 1 kilogramo de pasta de cría industrial, que puede ser de cualquier marca, la que mejor se adapte a vuestras necesidades, 1 cucharada y media de orégano en polvo y 1 cucharada y media de ajo en polvo. En primer lugar, añadiremos el coco rallado deshidratado. El coco rallado es un alimento rico en potasio que posee una alta cantidad de fibra y grasa y ayuda a controlar de forma natural virus y bacterias. Además, es una fuente rica en vitaminas y aporta un sabor agradable a la pasta de cría, lo que la hará más apetecible para nuestras aves. En segundo lugar, añadiremos las 2 cucharadas de levadura de cerveza. La levadura de cerveza es muy importante, ya que aporta una gran cantidad de proteína. Al añadir este elemento, aumentará de manera considerable la cantidad de proteínas que suelen traer las pastas industriales, lo que facilitará el crecimiento de los nuevos ejemplares. Aparte, es una gran fuente de vitaminas y actúa como prebiótico, provocando efectos beneficiosos para el organismo, limitando el crecimiento de bacterias, mejorando el funcionamiento intestinal y garantizando un buen estado de salud de nuestras aves. En tercer lugar, añadiremos el ajo en polvo deshidratado, que es indispensable en cualquier pasta de cría ya que actúa como herbicida y que al ser natural es muy beneficioso para nuestros ejemplares. Este alimento sirve para prevenir y curar enfermedades respiratorias, para eliminar parásitos y bacterias perjudiciales, respetando la flora bacteriana y aportando a nuestras aves un alto contenido en fósforo, azufre y vitaminas. En cuarto lugar, añadiremos el orégano, que es una gran fuente de vitaminas, rico en potasio, calcio y hierro, y permite controlar de manera natural las infecciones. Además, ayuda a estimular el apetito de los ejemplares. Destacar que el orégano tiene multitud de propiedades antibacterianas, antihongos y antiparásitos, por lo que junto con el ajo son elementos indispensables en la alimentación de nuestros ejemplares. Por último, los 8 cereales con miel aportarán a nuestras aves una gran cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales, que ayudarán a favorecer el correcto desarrollo de los nuevos ejemplares. Además, al contener miel, le proporcionará un buen sabor, por lo que les será más apetecible. Una vez que hemos añadido todos los ingredientes a la pasta de cría, vamos a remover y mezclar muy bien todos los ingredientes, hasta lograr una pasta homogénea. Una vez que hayamos mezclado todos los ingredientes, el resultado es una pasta suelta y con muy buen olor. A continuación os mostraré las diferentes formas de administrar esta pasta de cría. Esta pasta la podemos administrar de manera directa a nuestros ejemplares tantas veces como deseemos, o bien si preferimos que la pasta tenga un mayor grado de humedad, podemos añadirle cuscús y brócoli a la pasta de cría que vayamos a utilizar en ese momento, ya que cuando mezclamos la pasta de cría con el brócoli y el cuscús, esta adquiere un mayor grado de humedad y según las circunstancias pueden aparecer hongos que son perjudiciales para nuestros ejemplares. Para elaborar el cuscús necesitaremos agua templada y añadiremos el doble de agua que de cuscús. Esperaremos aproximadamente unos 10 minutos hasta que el cuscús haya absorbido el agua. Una vez que el cuscús ha absorbido el agua, lo añadiremos a un recipiente junto con el brócoli, para posteriormente añadirle a la pasta de cría. Una vez que hemos añadido la mezcla a la pasta de cría, mezclaremos todo muy bien hasta conseguir una pasta uniforme y suelta. Destacar que esta mezcla es de humedad, por lo que debemos tener mucho cuidado de no encharcar la pasta, ya que como he comentado anteriormente, esto podría facilitar la aparición de hongos. Por último, comentaros que es recomendable cambiar esta pasta cada 5 o 6 horas, sobre todo en época de calor para evitar este problema. Espero que os haya resultado útil e interesante el vídeo, que os animéis a probar esta completa pasta de cría y como siempre os espero en el próximo vídeo.